Pánico. Fue lo que cundió entre los pobladores israelíes de la Alta Galilea, al observar en la mañana del pasado lunes, en el horizonte de una mañana tensa, varios paracaídas sobrevolando la región. Retrotrayéndolos a las imágenes que, justamente un año antes, habían llenado de terror a toda una nación. Y cómo no, esperar que los israelíes sintieran en los huesos un miedo aterrador, trastocado en pánico. Ya que justo ese día 7 de octubre, se cumplía un año del ataque sorpresivo y espectacular que la resistencia palestina ejecutó en contra de las fuerzas militares israelíes en las fronteras ocupadas alrededor de la Franja de Gaza. Utilizando espectacularmente paracaídas para incursionar en territorio enemigo y evitar sus defensas. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros, en Péndulo Geopolítico. Así se encontraban los habitantes de la Alta Galilea en un día que, a pesar de la tensa situación, por las operaciones militares en el sur del Líbano de las fuerzas israelíes, prometía ser rutinario. Pero que, rápidamente se convirtió en una aterradora mezcla de incertidumbre y ansiedad. Eran las primeras horas del lunes, 7 de octubre de 2024, y el aire fresco de la mañana se había impregnado de un pánico repentino tras la aparición inesperada de paracaídas surcando el cielo. En un paisaje cotidiano marcado por la tranquilidad de la vida rural y la belleza natural de la región, 2 paracaídas cayeron lentamente en el área abierta del asentamiento de Dalton, cercana a Safed, desatando una ola de alarmas en la región. El contexto de esta emergencia no se limitaba a la mera actividad militar. Era el aniversario de un ataque devastador, por parte de las fuerzas de Hamas, que había dejado una marca indeleble en la nación israelí. Y la imagen de esos paracaídas resonaba con un eco perturbador de eventos pasados. La intrusión de lo que parecían ser paracaidistas, en un día que todos temían revivir, justo un año después del ataque palestino del 7 de octubre, prendió en los ciudadanos el instinto de sobrevivencia. La rápida respuesta del Consejo Regional de Marón Jagalil fue una orden a los residentes de que se encerraran en sus casas. En el fondo de sus corazones, parecía que cada puerta cerrada, cada ventana asegurada, era un refugio contra un futuro incierto, colmado de recuerdos traumáticos y una historia bélica recurrente. La solicitud de autoprotección sentó la base de un día lleno de interacciones tensas en la comunidad, donde la ira rápidamente creció contra el ejército, que había desconcertado a tantos al no coordinar la increíble operación de suministro a la 91ª División. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, aclararon más tarde que los paracaídas no eran presagios de un ataque, sino el resultado de un suministro logístico, diseñado para apoyar a las tropas en el norte. Sin embargo, el alivio que produjeron las FDI ante la confusión inicial fue insuficiente para detener el torrente de emociones que se había desatado. Residentes de la región, que durante años disfrutaron de una relativa calma, emergieron de sus hogares con armas en mano, preparándose para enfrentar lo que solo podían percibir como una nueva ronda de agresiones. Aquella psicosis, alimentada por un conflicto que apenas comienza a encontrar sus límites, se asentó de forma inquietante sobre la comunidad. La historia reciente de Israel está marcada por un círculo vicioso de agresiones y reacción, que ha influido profundamente en la psique del pueblo israelí. Tras el ataque sorpresivo del 7 de octubre de 2023, que resultó en la muerte de cerca de 1.200 israelíes y la captura de 251 rehenes, el tejido de la nación había sido desgarrado de manera violenta y quizás irreparable. En un periodo de tiempo de apenas un año, las calles de lo que alguna vez fue un ambiente de convivencia se transformaron en un campo de batalla, donde la mayoría de los ciudadanos se encuentra en un estado de permanente miedo y desconfianza. La agitación de los que se convierten en sobrevivientes en medio de la devastación es palpable. El contexto militar de la Alta Galilea debe ser profundamente comprendido, no solo a través de los incidentes recientes, sino también en su relación con otras dinámicas regionales.
Con Hezbolá al otro lado de la frontera, el temor de incursiones se convirtió en parte del bagaje emocional colectivo. La historia reciente de Israel está marcada por las continuas escaramuzas entre Hezbolá y las fuerzas de defensa israelí, en donde, el último enfrentamiento de gran magnitud entre ambas, antes de los acontecimientos del 7 de octubre del pasado año, en el año 2006, la resistencia libanesa se impuso ante la incursión militar israelí sobre el territorio libanés. Sin embargo, a pesar de esa situación de permanente tensión fronteriza, la situación cambió radicalmente a raíz de la operación militar palestina del 7 de octubre pasado. Lo que llevó a Hezbolá, en solidaridad con los palestinos de Gaza, a iniciar acciones de hostigamiento permanente sobre las fuerzas israelíes. Siendo lo ocurrido, durante el transcurso de todo este año, un escenario aterrador no solo para los israelíes, sino también para los palestinos de los territorios ocupados. Durante el primer año de conflicto, más de 41.000 palestinos han perdido la vida en la Franja de Gaza, de ellos, 17.000 niños, contrastando las estadísticas de un lado, brutalmente con las del otro, revelando el sufrimiento y la pérdida que marca a sus pobladores. Pero a pesar que la devastación y la destrucción de esta guerra es evidentemente mucho peor para la población palestina de Gaza y Cisjordania, el miedo también atraviesa los huesos de los habitantes israelíes, que, permanentemente, viven a la expectativa de bombardeos desde el Líbano, Yemen e Irán, incrementada por la ahora demostrada inefectividad de la famosa cúpula de hierro. Aun cuando los medios de comunicación israelíes y occidentales pretendieron minimizar el impacto del reciente bombardeo masivo con misiles balísticos lanzados por Irán el pasado 1 de octubre, y más recientemente, un bombardeo de Hezbolá, que alcanzó a la ciudad de Haifa, el domingo 6 de octubre, la confianza de los israelíes en el sistema antimisiles de sus fuerzas armadas, sencillamente se desvaneció. Es por ello, que la imagen de los paracaídas en el cielo de Galilea, logró provocar tal pánico entre sus habitantes. Acostumbrados a simples escaramuzas, pero que hoy se percatan con asombro, que la invulnerabilidad que creían tener, gracias a su ejército y su superioridad tecnológica, no existe. De allí, las escenas de pánico y la subsecuente indignación de los funcionarios locales, al considerar que la FDI había llevado a cabo una operación tan significativa, sin coordinación previa, es justificada. Las autoridades locales respondieron con un sentido de urgencia, movilizando a las fuerzas policiales y de seguridad, para establecer medidas de operación estándar. Todo lo que practicamos durante todo un año, lo hicimos ahora en la práctica, como un evento real para el que nos preparamos, comentó un oficial de policía del Distrito Norte. Este sentido de preparación se volvió profundamente irónico, ya que lo que parecía ser una prueba de destreza táctica, resultó ser un fiasco, capaz de desestabilizar la paz decepcionante a la que los residentes aún intentan aferrarse. David, un campesino que vive en un mochab, en la frontera con el Líbano, expresó lo que sentía. No podían encontrar otro día para hacer algo así, sin avisar a nadie, y poner ansiosos a decenas de miles de residentes aquí en la frontera. La frase de David se convirtió en un reflejo del pensamiento colectivo que dominaba en la región. El anhelo de que la vida volviese a sus carriles normales. Un deseo que tiene pocas probabilidades de hacerse realidad. Y es que la misma dinámica geopolítica internacional, signada por los intereses de la angloesfera y sus pretensiones de control hegemónico, son el principal obstáculo para que la paz algún día llegue a las tierras del Medio Oriente, en donde Israel es solo la ficha de su control regional, usado como tapón para bloquear cualquier iniciativa distinta a su control en esta geoestratégica zona del mundo. Ya que toda esta región, desde la antigüedad, ha sido el punto de unión del comercio entre el Oriente y el Occidente. El punto álgido de lo que fue la ruta de la seda, y razón por la que, desde hace milenios, la guerra por su control, ha estado presente en su geografía. Desde la antigua Troya, pasando por las cruzadas, y hoy, el conflicto palestino-israelí.
por lo que, esta simbiosis perfecta entre la angloesfera, liderada por Estados Unidos, y el Estado de Israel, tiene como único y verdadero propósito, el control militar de esta región geoestratégica. Y que hoy es desafiada, por la alianza entre Irán, Siria, Irak, el Líbano y Yemen, unidos en lo que hoy conocemos como el eje de la resistencia islámica. Pero para que se mantenga tal situación, resulta indispensable que la población israelí, mayoritariamente de origen europeo, se mantenga firme en su posición. Y es precisamente, en este punto, donde comienza a flaquear la convicción de sus pobladores, quienes comienzan a considerar su retorno a Europa, ante el peligro que representa vivir en un territorio en constante conflicto. Hablan por sí solas las imágenes de cientos de israelíes abarrotando los aeropuertos para escapar de su nación. En resumen, el miedo y el temor van creciendo exponencialmente entre los israelíes, en la medida que ven cómo pueden ser vulneradas sus defensas ante los ataques enemigos, erosionando de esta forma la estabilidad del Estado de Israel, que depende de la confianza de sus ciudadanos para subsistir, confianza que, con cada misil que aterriza en su territorio, se va resquebrajando, poco a poco. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a seguirnos y suscribirte para que puedas recibir notificaciones de nuevos videos. Nuestra meta es brindarte información interesante y mucho más. Queremos mantenernos en contacto contigo y además, nos encantaría que nos ayudaras dándole like a nuestros videos y dejándonos comentarios sobre qué te pareció. Al suscribirte y activar la campanita de notificaciones, estarás al tanto de todas las novedades de nuestro canal. No te pierdas ningún video, y síguenos en esta aventura. Nos vemos pronto.